Hola chicos, damos inicio con su clase de medicina física y rehabilitación. Este tema pues ya nos tocaría en esta ocasión, que es la teoría de la kinesiología y pues como tal su aplicación. Aquí vamos a estar analizando lo que es la kinesiología. Más que nada pues es el movimiento, estudiar el análisis de cada una de las movilizaciones, movimiento del cuerpo. Ya hemos visto un poquito cuando les di el tema de ejercicio terapéutico, que platicábamos sobre la movilidad y demás. Entonces aquí nos vamos a enfocar un poquito más a fondo. No sé si tengan conocimiento sobre los rangos de movimiento, goniometría. Me parece que eso ya lo vieron un poquito antes de yo entrar con ustedes, entonces espero que ya lo tengan. De lo contrario, pues vamos a estar analizando un poquito ese aspecto, ¿sale? De grados de movilidad, de movimiento, que ahorita les voy a comentar un poquito a qué se trata, ¿no? De qué se trata ese aspecto. La kinesiología, muchos también la conocen, o dentro de la rehabilitación, también llamada cinesiterapia, que es pues como tal el movimiento, ¿no? El estudio como tal de ese movimiento en el cuerpo humano. Bien, como tal, el ejercicio, la fisiología del ejercicio, porque todo el tiempo la kinesiología pues va a estar trabajando ese tipo de actividad, ¿no? Entonces la fisiología del ejercicio comprende las funciones de los músculos, nervios y articulaciones. Entonces vamos a estar estudiando en este aspecto todo lo referente a la movilidad del músculo, del hueso, del nervio. Más que nada, en una sola palabra, el sistema neuro, músculo, esquelético. O sea que el músculo y el hueso no nada más lo vamos a estar trabajando por sí solo. Este está regido o dirigido por el sistema nervioso, que es lo que platicábamos en cuestión a médula espinal y cerebro, cuando hablamos de la neuroplasticidad en pacientes que tienen pues daño cerebral, cómo a través del movimiento, cómo a través de la movilidad, del ejercicio terapéutico, vamos a recuperar que el paciente pueda realizar las actividades que necesita. Flexión, extensión de mano, muñeca, pie, tobillo, ¿sale? Que pueda caminar, que pueda ponerse en bipedestación, pacientes que no lo pueden realizar. Después de algún accidente automovilístico, ¿no? Que se vio dañada la musculatura, el sistema nervioso, y que a través de la rehabilitación podemos lograr que el paciente pueda volver a hacer pues las actividades, a lo mejor no al 100%, pero sí en pues como un determinado número, ¿no? Y que pueda quitarle quizá también las molestias que tiene al realizar algún movimiento en específico. Entonces, aquí vamos a estar entrando no solamente con la parte musculoesquelética, sino también, por ejemplo, en lo que es el sistema cardiovascular, el respiratorio, el renal, el hematopoyético, porque todo trabaja en conjunto. Si yo estoy trabajando con la parte muscular, acuérdense que el sistema muscular conformado por tres tipos de músculos, ¿no? Cardíaco, muscular y esquelético. Cardíaco, esquelético y visceral, perdón. Estos tres, bueno, pues entonces si entramos con el ejercicio terapéutico, pues entramos con estos músculos. Y entonces el corazón, pues es un músculo que vamos a estar trabajando, por eso es que dentro de esa movilidad, pues trabajamos con todas también las vísceras, porque también es un tipo de músculo, tipo visceral. Bien, entonces dentro de esta integración neurológica en la actividad muscular, vamos a tener que el conjunto de acciones musculoreflejas, pues nos va a estar transmitiendo un estímulo sensorial,
Aquí hablamos pues de lo que platicamos, de los neurotransmisores, de la información que lleva de neurona a neurona, a llevarle la información al cerebro cuando yo hago una flexión, una extensión de muñeca, de brazo, ¿sale? Aquí nos habla que, bueno, se produce esta contracción en los músculos, por ejemplo, en una extremidad, y actúa como tipo cadenas musculares. Un músculo lleva a otro, o bien si uno se activa, el otro permanece inhibido. Ajá, esto es como la acción motora refleja. ¿Vale? Vamos a tener la participación del sistema nervioso en acciones musculares. Por ejemplo, pues nos va a estar trabajando en información completa, propioceptiva, sensorial, ¿no? Que va dirigida desde lo que es cerebro, cerebelo, centros inferiores. Va a estar trabajando como reflejos primitivos, que, bueno, van a estar en esta actividad muscular. Ajá. La iniciación de la corteza cerebral, o sea, vean que bueno, participan todos estos componentes en esa actividad muscular. No nada más es tan sencillo como decir, ¿sabes qué? Pues nada más me pongo la pomadita, el marihuanol, o sea, sí ayuda mucho con el síntoma, con el dolor, pero no arregla el problema, la causa. ¿Por qué? Porque viene desde muy dentro, desde el cerebro, desde el sistema nervioso. Entonces, por eso es que con ayuda del ejercicio, de la movilidad, puedo liberar esa información, ¿no? Esos paquetes musculares y nerviosos, y que lleven la información adecuada al cerebro o bien al sistema nervioso central. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a tener este cambio, ajá, o este recorrido, toda esta, pues, esta acción, ajá, una va a ser como en aumento, otras van a ser en disminución, dependiendo cómo se vaya pues dando ese ejercicio terapéutico, ¿no? En este caso, bueno, pues va a trabajar lo que es cerebro, hígado, ¿no? Riñón, piel, en cuestión a frío, calor, o sea, hasta entrar con medios físicos es importante, ¿no? Por el impacto que hace en cada uno de los sistemas. Entonces, la cinesiterapia o la kinesiología como tal es el conjunto de métodos que utilizan el movimiento como finalidad terapéutica. Ajá, entonces, no nada más vamos a movilizar por movilizar, sino como tal con la finalidad, con el propósito de recuperar la acción de un músculo, la acción como tal de la articulación. ¿Sale? Bien, en otro concepto de la cinesiología, la kinesiología nos dice que es como tal la ciencia que estudia el movimiento en relación con las fuerzas mecánicas que lo producen. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué es la kinesiología? La cinesiología o cinesiterapia, toda ciencia que estudia el movimiento como tal del cuerpo, ajá, que entra en conexión con la biomecánica, ajá, la movilidad del cuerpo, revisarlo en una forma activa y en una forma pasiva. Y aquí entra la relación con el tipo de función motora, se distinguen de dos grupos: la cinesiología normal o biomecánica y la cinesiología patológica o patomecánica. ¿Sale? ¿Esto cómo lo vamos a analizar? Bueno, pues como tal, en una posición neutra, ¿no? En reposo, en una posición dinámica. La biomecánica estática y dinámica. Dentro de estos efectos fisiológicos, dentro de los efectos fisiológicos de la cinesiterapia o la kinesiología, como la quieren llamar, nos ayuda a mejorar la circulación, ya que los músculos actúan como una bomba mecánica que contribuye a un retorno venoso y linfático, y de esa manera vamos a estar pues trabajando, ¿no? con el sistema linfático, el sistema cardiovascular.
produce también un aumento en el volumen muscular, porque como tal está trabajando con el aumento en la red capilar de la musculatura. Las contracciones musculares provocan una combustión del glucógeno y un mayor flujo de sangre al músculo, ¿no? Tal cual, pues hace una amplitud funcional, un aumento de la contractibilidad, entonces de esa manera es que hay respuesta en el músculo, en la movilidad, en su acción. Entonces los movimientos pasivos, activos, van a estar trabajando en ciertas zonas en especial. Por ejemplo, los activos que fortalecen los músculos y su resistencia, más que nada la potencia muscular. Y por ejemplo, los movimientos pasivos que realizamos puede distender en estructuras fibrosas, que pueden, bueno, estar acortadas, retraídas, ¿no? Muy dolorosas, entonces entramos en ese aspecto. Las articulaciones como tal, que se ven favorecidas en este ejercicio terapéutico, pues es como tal, por ejemplo, las cápsulas, los ligamentos, los músculos, ¿no? Que hace, pues como tal, la movilidad, el poder recuperarlos. Los nervios periféricos, pues se ven también favorecidos gracias a las movilizaciones que realizamos, el estiramiento, estimula su funcionamiento, su transmisión de impulso nervioso a la placa motora, y así, bueno, pues hay un equilibrio, una coordinación en los movimientos, y el paciente puede, pues, extender, flexionar, ¿no? Lateralizar el tronco, mantenerse de pie, ¿sale? Esos son dentro de algunos efectos fisiológicos. Dentro de los efectos generales de la cinesiterapia, pues nos ayuda, pues, que la actividad muscular activa la termogénesis, en la cual, bueno, pues es una elevación de la temperatura, por ejemplo, una regulación y demás. Los movimientos, pues, son como tal que nos ayuda mucho a la circulación en general, disminuyendo la resistencia periférica, favorece el intercambio tisular, aumento del trabajo cardíaco, que, bueno, esto nos va a ayudar a la vascularización, y bien, pues este como tal ejercicio o actividad en cuestión de la cinesiterapia va a tener un importante efecto en la recuperación en pacientes enfermos. Dentro de las finalidades y objetivos generales de la cinesiterapia, nos indica mantener o aumentar, el trofismo y la potencia muscular, que ya habíamos comentado, facilitar estímulos nerviosos que permitan conseguir la relajación y evitar disminuir el dolor. Entonces, acuérdense, una de las importantes finalidades es, pues, disminuir, relajar la musculatura, ¿no? Disminuir más que nada ese dolor que trae el paciente, preservar la función muscular, que pueda realizar las actividades lo más completas posibles, prevenir la atrofia muscular, prevenir fibrosis muscular. Entonces la movilidad va a estar trabajando con pues un trayecto, ¿no? Un componente venoso, linfático, y así va a prevenir fibrosis, atrofias, adherencias, y entonces, bueno, pues esa articulación que es movilizada va a entrar en cuestiones de prevención, ¿no? A rigidez, ¿no? Dolor, limitaciones, deformidades, Bien, dentro de la clasificación que tenemos, que les platicaba, de la cinesiterapia, entramos con la cinesiterapia pasiva y la cinesiterapia activa. La pasiva son movilizaciones, posturas, tracciones articulares, estiramiento musculotendinoso, así como manipulaciones. Entonces, también les voy a estar platicando un poquito de las movilizaciones que podemos hacer, ¿no? De las manipulaciones también que podemos realizar para una pronta recuperación del paciente.
Y bien, la cinesiterapia activa trabaja con, bueno, pues este ejercicio que vamos a estar trabajando como la activa asistida, antigravitacional, la activa libre o gravitacional y la activa resistida. Todos estos movimientos, bueno, pues que ya los hemos trabajado antes con el ejercicio terapéutico que les platicaba, pero bueno, aquí lo vamos a ver con un poquito más a detalle en cuestiones a esas movilizaciones. Ajá, entonces, dentro de un concepto de cinesiterapia pasiva, acuérdate que es porque como tal, el paciente realiza el movimiento. Ajá, es el paciente el que lo realiza. En cuestión ya en sus objetivos y finalidades de la cinesiterapia pasiva es prevenir la aparición de deformidades, evitar rigidez, anquilosis, ajá, que como tal pues se fusione, ¿verdad?, el hueso por falta de movilidad, que mejore la nutrición muscular y favorece la circulación sanguínea y linfática, así como también preparar al músculo para un mejor trabajo activo mediante, bueno, pues los estiramientos que vamos a estar llevando a cabo y pues estas movilizaciones repetitivas que vamos a mandarle, ¿no? Parece que nuestra tarea va a ser dosificar la movilización, el ejercicio específico para cada paciente. Ajá. Así como también mantener la movilidad articular, restablecer la movilidad de articulaciones, ajá, estimular como tal psíquicamente al paciente. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tiene como tal deficientes algunas acciones en sus músculos. Entonces vamos a contribuir a como tal entrar con estas estructuras, ¿no? Que las pueda movilizar, mantener esa movilidad articular. Ajá. Bien, dentro de las indicaciones en la cinesiterapia pasiva, ¿para quién va a estar dirigido este tipo de terapia? Bueno, como tal esta terapéutica pues es indicada para pacientes que tengan debilidad muscular, parecias, que tengan debilidad, personas por ejemplo en cuestión ya afectados en cuestión a cardíacos, ajá, en parálisis flácidas, por ejemplo, en contracturas de origen central. ¿Por qué? Porque va a dar un efecto relajante. Ajá. Como terapéutica preventiva en ciertas alteraciones como la rigidez articular, limitaciones, ¿no? Entonces vamos a evitar la anquilosis, por ejemplo, afecciones traumáticas y ortopedia, que es nuestro siguiente tema. Me parece que es marcha, pero después ya siguen patologías en ortopedia. Entonces, todo eso podemos entrar. Ajá, trastornos mecánicos, rigidez articular, ajá, dolores articulares, desviaciones de la columna vertebral, ¿sale? Todos esos podemos indicar pues la cinesiterapia pasiva. Ajá. Las contraindicaciones en una cinesiterapia pasiva es las cuales no podemos entrar, son como tal ya fracturas en periodo de consolidación. Aquí acuérdense, pues no podemos entrar porque obviamente ahí lo que buscamos es inmovilización, no movimiento. ¿Para qué? Para que pueda efectuarse el callo óseo y pueda consolidar la fractura. Así también, por ejemplo, como tal en procesos inflamatorios, infecciosos, pues no podemos entrar. Derrame articular, rigidez articular, ¿no? Tal cual postraumática. Tenemos que nosotros hacerlo, no el paciente, porque pues, obviamente hay mucho dolor y demás, entonces tenemos que entrar de forma más sutil, ¿no? Hiperlaxitud articular, por ejemplo, ¿no? Que es tal cual, por ejemplo, también una de las excepciones, la parálisis flácida,
procesos ya específicos como tumores óseos, medulares, ¿no? Osteoporosis, ajá, que a lo mejor, bueno, tienen, aquí hablamos un grado de osteoporosis avanzado, ¿no? En el que pudiéramos perjudicar al paciente. Ajá, de lo contrario, por ejemplo, en osteopenia, pues sí pudiéramos entrar, ¿no? Que el paciente pudiera hacer ciertas actividades, ciertos ejercicios que le pudieran ayudar a su pronta recuperación. ¿Sale? Entonces, dentro de la cinesiterapia activa, nos habla que es un conjunto de ejercicios analíticos o globales, ajá, realizados por el mismo paciente. Ajá. Acuérdate, la activa es la que realiza el paciente y la pasiva, como tal, perdón, la de la pasiva es la que realiza el paciente, la activa es la que realiza el terapeuta, pero con ayuda como tal del mismo paciente, ¿no? O sea, sus propias fuerzas del paciente, pero ayudados por el fisioterapeuta, ¿sale? Dentro de los objetivos y finalidades en la cinesiterapia activa, bueno, pues es aumentar la resistencia muscular, ¿no? Debido a los ejercicios repetitivos que, bueno, pues están ayudando a un esfuerzo máximo del paciente, entonces esto pues nos ayuda a recuperar, mantener el tono muscular, ¿no? Como tal a recuperar o a mantener, por ejemplo, la buena circulación capilar, ¿no? Que tiene como tal la musculatura, su metabolismo, ajá, evitar pues a lo mejor una rigidez mayor, mejorar la coordinación neuromuscular. Uh-huh. Bien, dentro de algunos otros objetivos que tiene la cinesiterapia activa es estimular la actividad osteoblástica como tal, dado que las contracciones musculares provocan pues tracciones en las inserciones musculares óseas, ¿sale? Y entonces va a estar estimulando esta actividad. Prevenir los edemas, las flebitis, ¿no? En personas que están pues inmovilizadas, prevenir eso, ¿no? Que haya una buena circulación y entonces pues evitemos algún tipo ya de deterioro, ¿no? Más adelante. Dentro de sus indicaciones de la cinesiterapia activa, bueno, pues vamos a entrar aquí en pacientes que tengan alteraciones del sistema nervioso, ajá, como hemiplegia, paraplegias, parálisis cerebral, posoperatorios como algunas afecciones cardíacas, respiratorias, insuficiencia respiratoria, obstructiva, ¿no? En todos estos, en todas estas alteraciones podemos entrar, chicos, ¿sale? Secuelas, por ejemplo, ¿no? Ya de algún tipo de obesidad, ajá, alguna otra alteración, podemos entrar con cinesiterapia activa. ¿Cuáles serían como las contraindicaciones en la cinesiterapia activa? Pues como tal, por ejemplo, en procesos infecciosos, inflamatorios, hematopatías graves, miocardiopatías descompensadas, ¿no? Como tumoraciones, ajá. Pues también cuando no existe una colaboración del paciente, pues también podemos pues evitar este tipo de actividad, ¿no? Bien, por ejemplo, algún tipo de metal, ajá, o de material quirúrgico que nos impida la movilidad, pues ahí sí no podemos entrar. Fracturas, ¿no? Que a lo mejor sabes que es que no consolida, no realiza el callo óseo, entonces no entramos ahí. Bien, dentro de la cinesiterapia o la kinesiología, vamos a entrar con una valoración clínica. ¿Esto qué es o qué se analiza en este apartado? Bueno, son 3 aspectos a evaluar como importantes, 4 aspectos a evaluar importantes.
en los cuales entramos con la mesuración, que es como tal la exploración con una cinta métrica, partiendo de un punto específico para poder estudiar el diámetro del área muscular a estudiar. ¿Sale? Bien, entonces aquí en la mensuración vamos a estar estudiando, analizando, y eso va a ser de tarea, que ustedes con una cinta métrica van a medir, ¿no?, el diámetro de la musculatura. Por ejemplo, en este caso, todo lo que podamos medir. Por ejemplo, casi se trata más de comparativa, o sea, de articulaciones que tengan ambos. Por ejemplo, en cuestiones a hombros, ambos, del lado derecho, hombro izquierdo, para comparar si uno está más disminuido o aumentado. Sabes que aquí hay una inflamación, se torna muy duro, muy tenso, ajá, y entonces pues lo anotamos, colocamos esa información, ¿sale? En hombros, en codo, o bien podemos ir como por partes, ¿no? Hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, ¿sale? Entonces eso según extremidad superior. En extremidad inferior sería pues lo que es alrededor de lo que es muslo, parte media de muslo, rodilla, parte media de pierna, tobillo, ajá, pudiéramos entrar con esa evaluación, ¿sale? Eso según la mensuración. Después tenemos la goniometría. Esa goniometría es la que les preguntaba, si ya me parece que ya la habían visto anteriormente. Y esta goniometría es realizado con un instrumento especial que, bueno, tiene como finalidad medir con exactitud los movimientos. Ajá, tenemos ciertos grados de movilidad. La literatura nos dice, ¿sabes qué? En la flexión de codo son tantos grados, en la extensión son tantos grados. Si el paciente no cumpliese con esos grados, quiere decir que pues el paciente está disminuido, está aumentado, y entonces hay una alteración en esa movilidad y probablemente le lleve a un dolor más adelante o un deterioro de la movilidad. Ajá, entonces tengo que revisar que, bueno, pues es un instrumento que cuenta con dos brazos, un brazo móvil y un brazo fijo, en el cual el fijo se va tal cual a fijar en una estructura ósea del hueso, y el otro lo vamos a mover, le vamos a pedir, a ver, flexiona, y cuando él vaya levantando, pues yo voy moviendo ese brazo, y en medio de esos dos brazos tiene una cosa en círculo, ajá, y que, bueno, me va a estar midiendo, va a ser como tipo transportador o algo así, que va a estar midiéndome los grados. Ajá. Y bien, la valoración muscular, aquí vamos a evaluar la musculatura. Si no lo hemos visto, me parece que sí, ya cuando les enseñé, me parece que el sistema nervioso, les estuve hablando de dermatomos y miotomas, ¿no? Entonces, eso es la valoración muscular, la metodología que existe para dar, pues como tal, una cifra con la escala según Daniels, de 0 a 5, cuánta fuerza tiene el paciente, donde 2 me parece que es normal. Y bueno, ahí va calificando, sabes que está disminuida, está aumentada, dependiendo, pues como tal lo que estoy realizando en el paciente, evaluando en el paciente. Ajá, entonces, bueno, goniometría como tal es pues la medición de los movimientos realizados por las palancas óseas en una articulación, ¿sale? Utilizar este instrumento nos ayudará a saber
qué tanto de movilidad tiene el paciente, si es la adecuada o sabes qué, tienes 10 y la literatura me dice que deben de ser 20, entonces te hacen falta, a lo mejor sí lo puede mover, pero no a su a su máximo de movilidad. ¿Sí me explico? Y entonces si no llega a su máximo de movilidad o a lo que debe de llegar, entonces ahí ya empieza a haber afecciones. Y bueno, pues ahí puedo darme cuenta que necesita de un ejercicio terapéutico para recuperar la movilidad y evitar contracturas musculares, dolores, rigideces y demás. ¿Sale? Bien, entonces dentro de los ejes y planos de movimiento vamos a estar pues en constante comunión con estos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos planos y ejes nos hablan de las extremidades, de cómo se mueven. Dentro del plano coronal, que me va a dividir anterior y posterior, ajá, pues voy a estar analizando que la persona puede hacer flexión y extensión, o sea, doblarse hacia adelante y doblarse hacia atrás. Eso es dentro del plano coronal o frontal, que me divide anterior y posterior. Ajá, por eso ahí nos indica, divide el cuerpo humano en anterior y posterior, o bien ventral y dorsal, ¿sale? Y bien, si el paciente, ¿sabes qué? Es que no puede flexionar, él no puede, o no puede extender, bueno, entonces hay una limitación, una alteración en la movilidad dentro del plano coronal. ¿Sale? Estos planos, gracias a estos planos anatómicos, coronal, sagital, transversal, podemos saber que el paciente está pues afectado dentro de sus movilidades. Ajá, y así, bueno, pues poder darle la rehabilitación necesaria y poder comprobar que efectivamente la rehabilitación ayuda en estos aspectos. Ajá, o sea, no nada más es de, pues sí, te voy a doblar y extender tu mano, o sea, es con un sustento, perdón, científico, ¿no? ¿Y cómo es esto? Bueno, pues en base a la anatomía, a los planos, a los ejes, ajá, a las direcciones exactas que tiene, pues, el cuerpo. ¿Sale? Entonces, dentro del plano sagital, pues como tal, sigue la dirección de la sutura sagital, ajá, que esto nos va a dividir entre derecho e izquierda, o sea, una flexión lateral, ajá, lateral derecha, lateral izquierda. Entonces, así puedo yo decirle al paciente a ver qué tanto se está flexionando lateralmente, si lo puede realizar o no lo puede realizar. Ajá. Y por último, el plano horizontal o transversal. Dentro del plano horizontal o transversal nos va a dividir al cuerpo una parte superior y una parte inferior, lo cual esto pues nos da movimiento de giro. Ajá. Y bueno, pues nos da a la rotación interna, externa, ajá, según como tal el sentido del giro. Pero más que nada, así puedo identificar que, por ejemplo, mi hombro se fue superior, se fue inferior, mi pierna está más corta o más larga, ¿no? De acuerdo al plano transversal, que me divide inferior y superior. ¿Sale? Entonces, todos estos movimientos, de acuerdo a planos anatómicos, me van a dar como tal, pues, la combinación de muchos movimientos, ¿no? Y que gracias a esto, bueno, pues tenemos las articulaciones y sus clasificaciones. Por ejemplo, la sinartrosis quiere decir que no tiene movimiento, sin movilidad, sin artrosis, sin movimiento.
por ejemplo, como las suturas del cráneo. Ahí en esas articulaciones pues son inmóviles, ¿sale? En la anfiartrosis quiere decir semimóvil. Es escasa de movilidad, pero bueno, tiene cierto grado. Por ejemplo, como en cuestión a las costillas, a la caja torácica, tienen cierta movilidad, no mucha, pero sí porque como el pulmón está pues haciendo una ampliación y amplexación, ¿no? Del tórax se infla y se desinfla, pues por eso es que es semimóvil. Tiene que moverse un poco, pero también no demasiado, ¿verdad? Y la diartrosis, que la diartrosis, bueno, pues es un tipo de articulaciones en la cual hay un grado de movilidad, o sea, se puede mover mucho la articulación tipo de artrosis. Ajá. Y dentro de esa de artrosis, bueno, pues vamos a tener varias. Por ejemplo, un grado de libertad que son las trocoides y trócleas. En un grado 2 tenemos las espondilias y tiroides. La grado 3 tenemos enartrosis y artrodias que permiten pues una pequeña amplitud, ¿sale? Entonces, esos son pues como tal articulaciones, tipos de articulaciones que nos dan, que se mueven mucho, que se mueven poco, ajá, que no se mueven como las del cráneo. Y gracias a estas articulaciones, vean todo este estudio que tenemos que saber, ajá, es gracias a pues todo el estudio que ya se realizó en la parte biomecánica y que de aquí, de la biomecánica, del estudio del movimiento, nace la cinesiterapia o la kinesiología que da lugar a un evento terapéutico en el paciente y que gracias a este ejercicio, a estos movimientos, bueno, te repito nuevamente, podemos ayudar al paciente a recuperar su movilidad, su movimiento, ¿sale? Bien, aquí viene un pequeño cuadro en el cual podemos entrar con movilidad de las articulaciones, ajá, y saber un poquito según su función de las mismas. Por ejemplo, en cuestión a la articulación de hombro, que nos habla que hace un desplazamiento hacia adelante, hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, hacia adelante es flexión, hacia afuera es abducción. Esto quiero que se lo pongan a lo mejor como que en una hojita aparte, ajá, para que sea como un tipo de acordeón a la hora de tú dar pues un tratamiento con kinesiología y que sepas muy bien, esto sí lo tenemos que dominar como al 100%, los movimientos que hace las articulaciones. Por ejemplo, adelante es flexión, acuérdate. Ajá, hacia afuera, abducción, hacia adentro, aducción, ajá, hacia atrás, extensión. Por ejemplo, en cuestión a la muñeca, cuando llevamos ese desplazamiento hacia palmar, es flexión, dorsal, extensión, radial, podríamos hablar una desviación radial, una desviación cubital, ajá. En pulgar tenemos extensión, flexión, aducción, abducción, en cadera, flexión, extensión, aducción, abducción. En tobillo tenemos dorsiflexión, que es hacia arriba, flexión, que es hacia abajo, eversión e inversión, ajá, o sea, arriba y afuera y abajo y adentro. En cuestión a la inversión y eversión, o sea, estos movimientos, chicos, son los que sí requiero que, bueno, tengan, les digo, un cuadro, no sé, en hojas de colores, que vayan armando ese tipo de acordeón, ¿sale? ¿Qué es lo que pues vas a ocupar más? Por ejemplo, el cuadro, no sé, del desarrollo psicomotor, y ir colocando, ¿no? ¿A qué edad es esto? ¿A qué edad se puede caminar? ¿A qué edad puede sentarse adecuadamente? O sea, todos esos datos importantísimos
para tú trabajar con ese tipo de pacientitos, ¿vale? Por ejemplo, los dermatomos también importantes porque es la evaluación en cuestión a nivel neurológico del sistema nervioso. Entonces, saber la sensibilidad en cuestión a la piel de suma importancia, ¿no? Dermatomos, miotomos, que es la exploración como tal muscular. Ajá, entonces eso también, esos cuadritos, todos esos cuadros ya previamente antes mencionados, los quiero en ese manual que vamos a hacer de medicina física, ¿sale? Este también sería importante, ajá, los, como tal, descripción de movimientos de desplazamiento de las articulaciones. Aquí también este sería importante el cuadro porque, bueno, pues nos da la movilidad y los grados exactos que debe de tener eh, el pacientito. Por ejemplo, en hombro, a su flexión, tiene que tener 180 grados, ¿sale? A la extensión de hombro, deben de ser 45 grados. Ajá. A la abducción del hombro son 40, a la abducción 180, rotación interna 90, rotación externa 90. Ajá, todo esto lo tienes que tomar en cuenta para poder analizar en el paciente lo de la goniometría que te platicaba. Ajá. Te voy a mandar un video en el cual se puede explicar un poquito de cómo se realiza esta goniometría. Si ya lo viste anteriormente, pues haz caso omiso sobre esto, ¿no? Pero de lo contrario, voy a enviar de todas maneras el video para que evalúes o observes cómo se está evaluando el movimiento, de dónde salen estos 180 grados de flexión de hombro. Ajá, y si el paciente, por ejemplo, tuviera 150, 160, quiere decir que está disminuido y a pesar de que no hay dolor, hay como tal un daño severo y entonces necesito entrar inmediatamente con estiramiento, con ejercicio terapéutico para evitarle un posible daño al paciente. ¿Sale? Entonces conocer esto es de suma importancia. Son grados que ya fueron estudiados, ajá, que no son al tanteo y que para cada paciente pues es distinto. Ajá, lo ideal es que cuente con estos, esos son los normales, pero va a cambiar en muchos pacientes. Por ejemplo, en codo tenemos flexión y extensión, que flexión hace 145 grados y en extensión 180. Ajá. Cuestión en antebrazo, pronación 80, supinación 85. En muñeca, extensión 45, flexión 70, en abducción 20 y en aducción 45. ¿Sale? Estos son en la amplitud del movimiento articular. En cuestión a cadera, tenemos que en flexión son de 125 grados, a la extensión de cadera son 10, o sea, es menos, está disminuido, pero así debe de ser, o sea, por la misma biomecánica, por los mismos huesos, por la misma musculatura, ajá, es de esa manera. La abducción de 45, la aducción de 40, la rotación interna de 45, la rotación externa de 45 en cuestión a cadera. Para rodilla tenemos a la flexión 145, perdón, 140 grados y a la extensión es de 0 grados, ¿sale? Ya si tú te das cuenta, pues no hay una máxima extensión, a menos que el paciente tenga genu recurvatum y pueda extender la rodilla muy, muy hacia atrás, ¿no? Pero eso, bueno, ya es una patología. Bien, en cuestión a tobillo tenemos flexión y flexo extensión de 20, flexión 45, y en pie tenemos inversión de 40 y eversión de 20 grados. ¿Vale? Esto sería en cuestión a la movilidad, a los rangos de movimiento en extremidad inferior, de cadera, rodilla, tobillo y pie. Ajá. Ok.
En cuestión a movimientos, por ejemplo, en la columna. En cuestión a la columna tenemos flexión frontal, extensión dorsal. En cuestión a zona cervical son 65 de flexión, extensión de 50, flexión lateral de 40, rotación de 55. Ajá, eso es según como tal en cuestiones cervicales. Lumbares nos habla de 95 flexión, 35 extensión, 40 flexión lateral y 35 de rotación. Aquí entro en duda un poquito en las cervicales, en la rotación cervical, al parecer es de 90 grados, entre 80 y 90 grados. No sé por qué ahí tenemos de 55, pero bueno, son de 90, ¿ok? En cuestión a la musculatura, el cómo evaluar la musculatura, el test muscular, es un método sencillo, muy útil y que nos ocupa entre unos 15 a 20 minutos de tiempo, en el cual evaluamos al paciente, pues que tenga todos estos aspectos importantes, ¿no? En posición del paciente, por ejemplo, acorde al músculo, y bien, vamos anotando pues la examinación que se va dando. Por ejemplo, ir buscando en el paciente posicionamiento, origen e inserción de cada músculo, así como su inervación. Ajá. Por ejemplo, colocar al paciente en una posición neutra y ir evaluando al músculo, ¿no? Ir tocándolo, ir percibiéndolo, y según la nota 1, 2, 3, que esa es la famosa, esta es la famosa escala del test muscular, que se valora del 0 al 5, que traduciendo de una forma muscular, que se conserva el músculo o no se conserva. Por ejemplo, el 0 no existe contracción muscular alguna. En un grado 1 no existe solo como tal un vestigio palpable. En 2 hay paciente que presenta contracción muscular. Ajá, o sea que sí existe una fuerza necesaria para completar el arco. Pues eso es lo normal, por eso les mencionaba que el 2 era normal. El 3, ese paciente logra completar el arco articular contra gravedad, pero sin resistencia. Ajá, el paciente, por ejemplo, el número 4, completa el arco articular y vence cierta resistencia. Y en el número 5 es músculo normal, ajá, que vence resistencia máxima sin llegar a la fatiga muscular. Entonces aquí lo normal es el número 5. Creo que le estaba diciendo que el número 2, pero bueno, aquí es en cuestión a un paciente que presenta contracción muscular, pero no existe fuerza. Ajá, entonces sí está disminuido aquí. Lo normal es que es 5, que el músculo sea normal, que lo percibas, lo palpes, pues contraído, o sea, no contracturado, sino como tal en su tono, y que haya una máxima fuerza, pero sin llegar a que pues le duela, que se canse. Ajá. Bien, en cuestión a la actuación de los músculos, tenemos, por ejemplo, que los músculos actúan como aislamientos, ¿no? En cuestión al grupo muscular, por ejemplo, el protagonista o agonista, que es un músculo que actúa como impulso directo para producir un movimiento determinado. Entonces, siempre si tú analizas en algunas literaturas, habla de agonista y antagonista, sinergista y fijador. El antagonista es el músculo que actúa o puede actuar como opositor al agonista. O sea, que uno se relaja y el otro se contrae. O sea, siempre está trabajando de esa manera, agonistas y antagonistas. La sinergista es el músculo que actúa para prevenir alguna acción del agonista que no contribuye, que no contribuye a parte del movimiento original, pero bueno, pues es como, se podría decir un antagonista parcial, o sea, está como apoyo, ¿no? En el antagonista.
Y el fijador, bueno, pues es el músculo, es uno de los del grupo que actúan como acción de la gravedad y que pues sin ella inmoviliza la parte sobre la que el grupo muscular se está actuando. Al fijar, el músculo neutraliza el desplazamiento y rotación y produce pues como tal el movimiento asociado. ¿Sale? Entonces siempre en todo movimiento, en toda evaluación muscular se está trabajando pues estos músculos, el agonista, el antagonista, el sinergista y el fijador. Ajá, entonces tal cual existen dos tipos de contracción muscular que realizan los ejercicios activos. La contracción isométrica y también la isotónica. La isométrica produce el aumento en la tensión muscular sin modificación en su longitud, pero la isotónica, ahí se modifica la longitud del músculo, lo que implica el desplazamiento del segmento corporal, ¿sale? Entonces los ejercicios activos resistidos requieren de una contracción intensa que puede como tal efectuarse de una contracción concéntrica y excéntrica. La concéntrica es como tal la fuerza que es superior a la resistencia del músculo que lo acorta. Y la excéntrica es igual a la resistencia que hay que vencer como tal y es superior a la fuerza muscular del músculo que se alarga. Ajá, entonces, en pocas palabras, los músculos trabajan como tal de una manera en la cual se acorta y se alarga. Ajá, esto hablaríamos cuando se acorta un músculo es contracción concéntrica. Cuando se alarga es concentración excéntrica. Ajá. Y bien, cuando el músculo como tal modifica su longitud, es una contracción isotónica. Y cuando aumenta la tensión, pero no la longitud, es isométrica. ¿Sale? Bien, dentro de las técnicas ya de como tal facilitación neuromuscular tenemos las técnicas que son métodos terapéuticos utilizados con la finalidad de movilizar, de estimular como tal estos tendones, músculos, ligamentos, cápsulas, ¿sale? Un buen funcionamiento de estos pues nada, nos dará como resultado una buena movilidad, un buen funcionamiento de las estructuras, lo cual tenemos como receptores propioceptivos el músculo, por ejemplo, como tal demasiado a menudo considerado como efector. El músculo es también un órgano receptor, ajá, que bueno, pues nos va a estar mandando la información ya de acuerdo a los usos neuromotores, a los órganos de Golgi, el tendón de... Esto viéndolo ya más histológicamente hablando, ¿sale? Entonces, ¿cómo funciona esta movilidad de acuerdo a la reeducación que se le está dando al músculo, ¿no? Que trabaja desde la propiocepción, el estímulo, ajá. Eso es lo que nos está hablando estos mecanismos neurofisiológicos y que el propósito de las técnicas de facilitación neuromuscular es facilitar la respuesta del sistema neuromuscular, ajá, por la estimulación de los propioceptores, ajá, que esta pues nos da la facilitación y que se puede conseguir aumentando la excitabilidad del sistema nervioso central. Ajá, por la llegada como tal de los estímulos periféricos, ajá, de acuerdo a estos mecanismos que vamos a realizar. Entonces tenemos resistencia máxima, por ejemplo, que esto contribuye a la base de todas las técnicas facilitadoras. Aplicar resistencia al movimiento voluntario para que tengamos una respuesta muscular. Ajá. Y bueno, se puedan desencadenar varias estructuras, ¿sale? Y bien, tenemos, por ejemplo, el mecanismo de irradiación que se emplea en contracciones isométricas, isotónicas y excéntricas, o sea que trabajan en conjunto para hablar de reflejos, por ejemplo.
que es un movimiento voluntario que puede ser facilitado por medio de reflejos de estiramiento, posturales, enderezamiento, ¿sale? Y que trabajan aquí con movilidad de los músculos antagonistas. Bien, todo esto trabaja lo que es la kinesiología o la cinesiterapia, que es la movilidad, ¿no? El empuje, la resistencia, el flexionar, el doblar y demás. ¿Cómo entra todo esto que te acabo de mencionar de los neurotransmisores y demás? Entran con los famosos tipos de ejercicios que vamos a estar analizando para cada paciente. Por ejemplo, dentro de esos tipos de ejercicios tenemos los ejercicios de Codman, por ejemplo. Estos ejercicios de Codman son específicos para, como tal, las movilidades en cuestión a movimientos pendulares, llamados ejercicios de Codman, donde se aprovecha la inercia y se produce la gravedad, imitando el movimiento de un péndulo. Entonces, estos generalmente ayudan bastante para poder, como tal, hacer una respuesta de liberación, ¿no? De separación en las articulaciones. Por ejemplo, es muy común utilizarlos, los de Codman, en el hombro, en el hombro, como tal, para separar la cabeza humeral de la cavidad glenoidea. Que ya en la siguiente clase, me parece, o cuando veamos ya patologías, cuestión en ortopedia, ahí ya voy a ir metiendo un poquito de ejercicios especiales para cada lesión. Por ejemplo, a ver, tienes una persona con dolor de hombro, ¿qué ejercicios serán los necesarios? A ver, tienes una persona que tiene hemiplegia, ¿cuáles son los ejercicios necesarios? ¿Por cuánto tiempo? El número de sesiones, cuántas repeticiones, ¿sale? Bien, por ejemplo, el Codman trabaja más en cuestión a hombro, ejercicios, por ejemplo, de Williams, trabajamos más en cuestión a zona cervical y lumbar. Entonces son ejercicios destinados al fortalecimiento de los músculos abdominales y glúteos, por ejemplo. También al estiramiento de los extensores de la columna, tanto cervical y lumbar, y flexores de la cadera. Entonces, para aquellos pacientes que tienen lumbalgias, por ejemplo, ciatalgias y demás, entraríamos con ejercicios de Williams. Ok, y por último entramos con ejercicios de Charrier, que son ejercicios destinados a conservar los arcos articulares y que, bueno, se realicen mediante un plano deslizante sin resistencia, e inhibiendo la acción de la gravedad, ¿no? En cuestión a cervicales y lumbares. Se combinan, ¿no? En cuestión a la práctica con los ejercicios de Williams cuando el dolor ha disminuido o desaparecido. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando con cada uno de estos movimientos, pero la finalidad que tiene cada uno de estos ejercicios es todo lo antes mencionado. Aprender de la movilidad, de como tal, el movimiento puro de flexión, extensión, aducción, abducción de cada una de las articulaciones, saber cuántos grados son los necesarios para cada articulación y si esto está afectado, disminuido, aumentado, quiere decir entonces que hay un evento traumático, una quizá contractura muscular, lesión o estructura afectada en cuestión a las articulaciones, huesos, ligamentos, y que esto pues me limite la movilidad del paciente y a su vez me impida el buen funcionamiento. Entonces, lo que sí quiero tener presente aquí en la kinesiología es que ustedes sepan evaluar bien la movilidad de cada una de las articulaciones. ¿Sale? Entonces, los cuadritos que les estuve diciendo, este es el importante, la flexión, extensión en cuestión a mano, cadera, tobillo, esos quiero que se lo lleven
hoy como de puntos clave, ¿sale? Y eso va a ser su tarea, van a evaluar la flexión, la extensión en un paciente. Ajá, flexión y extensión, bien, la exploración de todos los movimientos. Cómo se están encontrando, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y la fuerza muscular, sale a ver si está normal, si está aumentada, disminuida, hay pérdida de fuerza o no tiene presente la fuerza en la flexión del codo del lado derecho, ¿sale? O sea, todas esas notas me las van a ir colocando en su tarea. Ajá. Lo que sí quiero que quede al 100% son los movimientos, que se aprendan bien qué es abducción, aducción, desviación radial, desviación cubital, toda esta cuestión, porque pues en los ejercicios, si ustedes se dieron cuenta, en el ejercicio terapéutico, pues requiere de eso, ¿no? De una flexión y extensión en muñeca, ¿no? Para como tal recuperar al paciente que no puede agarrar su taza de café, que no puede peinarse, que no puede apretar un objeto. Entonces nosotros vamos a trabajar con estos movimientos. Pero si no conozco de los movimientos puros de la articulación, pues no voy a poder ayudarle en cuestión de los ejercicios. Ajá, bien, pues esto sería todo lo que conlleva la kinesiología y su aplicación. ¿Sale? ¿Dónde voy a aplicar esa kinesiología? Bueno, pues en pacientes que tengan pues pérdida de los movimientos. Ajá. ¿Sabes que es que no puedo peinarme, tengo dolor? Y entonces me parece que ya cuando veamos patologías, ahí es donde les voy a ir dando patología y su tratamiento. ¿Sale? Y también ustedes van a ir retroalimentando eso. Ajá. Por ejemplo, en este paciente tiene ciertos síntomas, tiene ciertos daños, ajá, no puede hacer este movimiento, a ver qué ejercicios serían los necesarios, qué movilizaciones, qué estiramientos serían pues los ideales en ese aspecto, ¿sale? O bien entrar con medios físicos, ¿sabes? Que a ver, aquí es crioterapia, aquí es termoterapia, o aquí voy a colocar los famosos TENS, y de acuerdo al origen, la inserción de los músculos, pues lo coloco, ¿sale? Bien, pues nos vemos en la siguiente clase, chicos, que ya tocarían con marcha, ajá, equilibrio, y ahí vamos a analizar pues algunas marchas patológicas, cómo me puedo dar cuenta que el paciente tiene un daño pues cerebeloso, por ejemplo, desde su marcha, de cómo está caminando. Ajá, de si hay temblores, de si no hay coordinación, todo eso lo vamos a hablar, a analizar la siguiente clase. Muchas gracias.